Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He puesto por título a esta exhortación, el dar para la obra del Señor. Es sumamente importante que nosotros como iglesia entendamos y comprendamos de que es necesario que demos para la obra del Señor. La obra del Señor requiere de las finanzas, requiere de la economía, requiere del dinero para que pueda seguir avanzando y de esa manera alcanzar muchas almas para el reino del Señor. Pero mientras nosotros como iglesia no entendamos eso, entonces vamos a estar con la tacañería, vamos a estar con el egoísmo, vamos a estar con ese espíritu que no nos deja sembrar en la obra del Señor. Mire, estimado hermano y hermana, cada vez que nosotros damos, Dios nos va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Si usted siembra para la obra del Señor con todo su corazón, créame que Dios le va a bendecir, Dios le va a remunerar. ¿Por qué? Porque Dios no le debe nada a nadie. Usted de repente le puede deber a una persona, etcétera, etcétera, pero Dios no le debe a nadie. ¿Y sabe algo, estimado hermano y hermana? Cuando nosotros sembramos en la obra del Señor, cuando nosotros tomamos nuestra finanza y los damos para la obra del Señor, estamos sembrando no en cualquier tierra, estamos sembrando en una buena tierra, porque la obra del Señor es buena tierra. La obra del Señor es tierra fértil, que cuando usted siembra en las cosas del Señor, en las cosas del reino, usted va a recibir su semilla, va a ser multiplicada. Su semilla representa su finanza, su ofrenda, y eso va a ser multiplicado de una manera especial. Pero ¿sabe algo? Hay un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que no quiere que nosotros sembremos en la obra, porque él sabe que cuando nosotros sembramos en la obra, eso sirve para que el ministerio, los ministerios, las personas que Dios ha llamado puedan avanzar, puedan surgir y puedan alcanzar muchas cosas en el nombre del Señor. Entonces el enemigo pone negatividad, pone duda, pone temor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú y yo sembremos en la obra del Señor. La Biblia es clara, como lo decía hace unos minutos. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Si usted siembra para la obra, para el reino de Dios, usted va a cosechar en grande. Usted va a cosechar de una manera especial. ¿Por qué? Porque usted está sembrando para la expansión del evangelio. Usted está sembrando para la obra del Señor. Ahora bien, no es sembrar por sembrar, porque usted tiene que saber dónde usted va a sembrar. Hay ministerios y hay ministerios. Hay ministerios que son de Dios y hay ministerios que simplemente se levantan porque se levantaron pero realmente no tienen la aprobación de Dios, no tienen el sello del poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente predicando, hay mucha gente levantando iglesias, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que fueron llamados por Dios. Hay gente haciendo ministerio, pero bajo un espíritu de rebeldía. De rebeldía. ¿Por qué? Porque no quisieron someterse en tal lugar y se salieron rebeldes porque ellos se creen, bueno, yo tengo ministerio, Dios me usa, ¿por qué yo tengo que estar aquí? Me voy y voy a levantar mi iglesia. Yo no estoy hablando de esos ministerios en la que usted debe sembrar. No, en esos ministerios usted no debe sembrar. Usted debe sembrar en ministerios que tengan aprobación del poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que realmente Dios lo ha llamado para hacer una obra. No hombres y mujeres que están en la rebeldía, que están en la competencia, etcétera, etcétera. No, sino gente, hombres, como decía, y mujeres, siervo y sierva, genuinos, reales, que Dios lo ha llamado a ejercer un ministerio para honra y gloria del Señor. En esos ministerios,
usted tiene que sembrar. En esos ministerios usted tiene que dar. ¿Sabe por qué? Porque son hombres y mujeres llamados por Dios. Y aunque han sido llamados por Dios, tenemos que ser realistas. La obra del Señor requiere de finanzas. Requiere de finanzas. Ejemplo, si usted necesita, una iglesia necesita una bocina, ese pastor no puede de repente ir a la casa de música y decir, yo quiero una bocina y que se lo van a dar. Le van a decir, mira, esta bocina tiene el costo de tanto y él va a tener que pagar. Ahora, yo creo que Dios puede hacer un milagro, que de repente ese siervo o esa sierva va a esa casa de música y de repente Dios toca a la herencia, al dueño y se lo regalan. Pero de repente eso no va a suceder. Él va a tener que pagar por esa bocina. Va a tener que dar, pagar el precio de esa bocina. Y eso implica tener dinero. Entonces, cuando sembramos, estimado hermano, hermana, estamos ayudando para que la obra, como decía, valga la redundancia, avance. Se puedan comprar micrófonos, se puedan comprar sillas, se puedan comprar zinc, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener esto claro y tener esto muy presente y abrir nuestro corazón y dejar que Dios nos use para sembrar. Mire, yo tengo algo muy claro. Dios nunca te va a bendecir. Vamos a decir en el aspecto, en el área financiero. Dios nunca te va a dar, por ejemplo, dinero solamente para ti. Dios te lo va a dar para que tú lo disfrutes, para que compres las cosas necesarias, etcétera, etcétera. Pero Dios también te lo da para que tú puedas bendecir a otras personas. Y un lugar especial para bendecir, utilizar nuestro recurso económico, lo que Dios nos ha dado. Porque eso no es nuestro. Eso Dios nos lo ha dado. Nosotros solamente somos administradores. Y un lugar bueno, buenísimo, yo diría, para sembrar es en la obra del Señor. El evangelio tiene que seguir siendo predicado. Como dice la palabra, que este evangelio será predicado a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero para que el evangelio se expanda, para que el evangelio siga arrollando de una manera poderosa, se requiere de nuestra finanza, se requiere de nuestra economía, se requiere de nuestro dinero. ¿Para qué? Para bendecir la obra del Señor. Jesús le dio a los discípulos, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Y si nos ponemos a pensar, estimado hermano, hermana, para ir por todo el mundo y predicar el evangelio, vamos a aplicarlo para el hoy, para llevar la palabra de Dios, por ejemplo, Costa Rica, Nicaragua, etcétera, etcétera, ir a África, ir a Indonesia, a llevar el mensaje. Usted va a necesitar finanzas. Usted va a necesitar el recurso económico para comprar un boleto aéreo, para estar en un hotel, la comida, etcétera, etcétera. Usted va a necesitar finanzas, usted va a necesitar el recurso económico para predicar el evangelio a todas las naciones. Y qué bendición es que usted, que está llevando el mensaje de la palabra del Señor, tenga personas que lo respalden financieramente, que lo respalden económicamente para que usted lleve la palabra, para que la palabra corra y sea glorificada. Yo quiero, estimado hermano, hermana, que usted entienda por el poder del Espíritu Santo de que usted tiene que sembrar en la obra del Señor. Si usted ya lo estaba haciendo, si usted ya lo está haciendo, siga haciéndolo y siga haciéndolo y siga haciéndolo hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser predicada. La palabra tiene que ser predicada. Las almas tienen que escuchar la palabra. Hoy en día la gente está escuchando muchas cosas, pero ¿sabe lo que realmente ellos necesitan escuchar? Ellos
ellos realmente necesitan escuchar no es la noticia, no es el bochinche, no es el rumor, no es la crítica. Lo que ellos realmente necesitan escuchar es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es lo que cambia, es lo que transforma, es lo que liberta al hombre. Pero para que esa palabra se difunda, se requiere de la finanza, se requiere de la economía, se requiere del recurso económico. Entonces, amado hermano, amada hermana, siembre la obra del Señor. Cristo viene pronto. Compre lo que usted debe comprar. Quiere comprarse, un ejemplo, un pantalón, cómprelo. Quiere comprarse un reloj, cómprelo. Quiere comprar X cosa, cómprelo. Pero no se olvide, estimado hermano, hermana, que usted tiene que aportar para la obra del Señor. Ahí en la iglesia donde usted se congrega, aporte, siembre, siembre, siembre. Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. No se ponga a ver, no, ¿y qué están haciendo con el dinero que por aquí? Claro, usted puede fiscalizar, pero no siembre con ese espíritu. Siembre con libertad. Siembre libremente dando para el Señor. Ahora bien, si usted está en una congregación y usted ve que se recauda dinero una y otra vez, y usted no ve fruto, entonces algo usted va a tener que hacer. Algo usted va a tener que hacer porque el lugar donde usted está no están utilizando correctamente la finanza. Pero si usted está en una congregación donde hay un celo, hay un temor hacia Dios y se están usando los recursos de una manera minuciosa, invirtiendo, comprando esto y lo otro para que el ministerio esté floreciendo, entonces siembra ahí una y otra vez. Es más, le voy a decir algo. Su pastor, su pastora, siembra en ellos, porque esa es una bendición grande, sembrar en los hombres y mujeres de Dios. Está bien, de repente usted dio una ofrenda para la iglesia y todo lo demás, pero también es una bendición que usted le diga al pastor, pastor, esta es una bendición para usted. Usted le diga a la pastora, pastora, esta es una bendición para usted. ¿Sabe algo? El Dios de los cielos ve eso y le va a remunerar en gran manera. ¿Por qué? Porque usted está sembrando en un terreno bueno. Usted está sembrando en una persona que Dios ha llamado a predicar el evangelio. Usted está sembrando en una persona que ha dado muchas cosas para servirle al Señor. Y esa persona necesita ser sustentado. Claro, sustentado con oración, pero necesita ser sustentado con ofrenda. Necesita ser sustentado con dinero. Necesita ser sustentado con finanza. Porque ese hombre o esa mujer de Dios, él come, él viste, ella viste. Esa persona tiene necesidad, no es un robot, es un ser humano igual que usted. Y esa persona, como le decía hace unos segundos, tiene que ser sustentado. Y usted, que Dios le está bendiciendo, Dios está poniendo recursos en su mano, recursos financieros, siembre. Usted, que Dios le dio un negocio, Dios no le dio el negocio solamente para que usted gane dinero y disfrute. Dios le dio ese negocio también para que usted siembre en la obra del Señor, siembre en los ministerios, siembre en la iglesia, siembre en la gente que Dios ha llamado. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, y esto es poderoso, Pablo dijo, si yo sembrara entre vosotros lo espiritual y cosechara lo material, ¿es gran cosa? En pocas palabras, Pablo le estaba diciendo a la iglesia, lo que yo estoy sembrando en ustedes es mayor de lo que ustedes me pueden dar. De repente voy a parafrasear un ejemplo. De repente ustedes me pueden dar un carro, me pueden dar una casa, pero lo que yo le estoy dando a ustedes es mayor que lo que ustedes me pueden dar, porque lo que yo le estoy dando a ustedes, valga la redundancia, es espiritual, es algo eterno, es algo sobrenatural. Sin embargo, lo que ustedes me dan, me pueden dar a mí, es bueno, pero es material. Se puede desvanecer. Pero lo mío, lo que yo siembro en ustedes,
es espiritual. Si yo sembrare entre vosotros lo espiritual y cosechara lo material, ¿es gran cosa? Eso es lo que dijo Pablo. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, lo que está dando, que es la palabra de Dios, es poderoso, es algo sobrenatural. Entonces, cuando ellos cosechan lo material, claro, es una bendición, pero lo que ellos han sembrado es mayor. Mire, a veces caemos en estos errores garrafales. Criticamos hombres de Dios que hoy en día lo vemos bendecidos económicamente, con buenas casas, con buenos carros, con buena ropa, comiendo en lugares especiales, en restaurantes, por decirlo así, de 5 estrellas. Y criticamos y decimos, mira ese siervo, mira esa sierva, mira cómo vive. Pero nadie sabe por donde él pasó. Nadie sabe por donde ella pasó. Los sacrificios que ha tenido que hacer para hacer la obra del Señor. Y fácilmente criticamos y señalamos. ¿Y sabe por qué de repente ese pastor está en ese nivel bendecido económicamente, con una buena casa, con un buen carro, con buenos vestidos, etcétera, etcétera? Porque ellos sembraron. Fueron pacientes y siguieron sembrando en la obra del Señor, poniendo su mirada en el Señor, no poniendo su mirada en las cosas materiales. Y llega un momento que cuando Dios ve a un hombre, a una mujer que se ha mantenido fiel a pesar de la necesidad, a pesar de la escasez, a pesar del hambre, llega un momento que Dios dice, este hombre lo tengo que bendecir, esta mujer la tengo que bendecir. Y de repente comienzan a suceder cosas sobrenaturales. Las personas comienzan a darle cosas. De repente alguien aparece y le dice, mire pastor, yo quiero regalarle este carro. Yo conozco un pastor que un miembro de su iglesia le regaló un Mercedes-Benz. Le dijo, pastor, mire, este carro se lo obsequio. Yo quiero bendecirle con ese carro. Y cuando la gente vieron al pastor con el carro, me imagino dijeron, mire, pastor vividor, mire, tomó la plata, el dinero de la iglesia y mira el flamante carro que ha comprado. Y lo que ellos no saben, que el pastor no pagó ni un centavo por ese carro. Lo que ellos no saben, que el pastor, el carro se lo donaron. Pero ¿por qué Dios hace estas cosas? Dios no hace eso con cualquier siervo, ni cualquier sierva, con cualquier hermano, con cualquier hermana. Dios hace eso con hombres y mujeres que le han sido fiel. ¿Qué dice la Escritura, estimado hermano o hermana? Que si en lo poco le has sido fiel al Señor, en lo mucho Él te va a poner. No digo en lo poco, en lo mucho te va a poner. Si en lo poco le has sido fiel, en lo mucho te va a poner. Y hay muchos hombres y mujeres que Dios lo está poniendo en lo mucho. Dios lo está poniendo en lo mucho. ¿Por qué? Porque, como le decía, han sido fiel. En medio de la necesidad, han sido fiel. En medio del hambre, han sido fiel. En medio de las luchas y la batalla, han sido fiel. Han glorificado el nombre del Señor. No han renegado el nombre del Señor. Y se han mantenido y se han mantenido. Y como decía, llega un momento que Dios bendice a esa persona con todo, con todo, con todo, con todo. ¿Por qué? Porque Dios premia la fidelidad. ¿Cuántos hombres hay, por ejemplo, acá en Panamá, en el interior, con iglesias pequeñas, con escasa membresía, pero ellos están fieles? A veces no vienen mucha gente a los cultos, a las reuniones, pero ellos están fieles, predicando la palabra, 2 o 3 personas. Con una iglesia con una condición paupérrima, con piso de tierra, con silla de banquillos, a veces sin bocina, sin micrófono, pero ahí están fieles
predicando la palabra del Señor, porque han entendido que Dios los llamó y que tienen que seguir haciendo la obra del Señor. Mire, yo conozco a un pastor amigo mío. La iglesia que le tocó, la primera iglesia, fue en el interior, en una provincia de aquí de Panamá, en el interior. Una iglesia, como se dice, metida, no en una ubicación accesible, sino adentro. Y él estuvo ahí fiel, pasando inclusive grandes necesidades de alimentación. Y se mantuvo ahí predicando, sin quejarse, alabando al Señor, glorificando el nombre de Jesucristo, siéndole fiel, haciendo la obra. Y hoy en día ya no está en el interior, tiene una iglesia acá en la capital, en una buena ubicación, totalmente accesible. Y el pastor está en una condición económica mucho mejor de lo que él tenía cuando estaba en el interior del país. Dios lo ha bendecido. Dios le ha premiado. ¿Por qué? Porque él se mantuvo fiel. Entonces, estimado hermana, sembremos en la obra del Señor. Sembremos en la obra del Señor. Abramos nuestros corazones. Dejemos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Dejemos que el Espíritu de Dios nos toque. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe para sembrar. Porque como lo decía, estamos sembrando en el reino del Señor. Estamos sembrando en buena tierra. Y nuestra semilla va a ser multiplicada. Dice la palabra que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Si tú realmente quieres sembrar, Dios te va a dar semilla. La semilla representa la finanza, la economía, el dinero. Aleluya. Por ejemplo, aquí en Panamá, el dólar americano, en Costa Rica, los colones, en Nicaragua, el Córdoba, etcétera, etcétera. Donde tú estás, estimado hermana, siembra. Ponte a ver que con tus siembras va a hacer que muchas almas se salven, que muchas almas no se pierdan en una eternidad. Que muchas almas encuentren salvación y vida eterna. La palabra tiene que ser predicada. La palabra tiene que llegar a Cuba. La palabra tiene que llegar a Dinamarca. La palabra tiene que llegar a Inglaterra. La palabra tiene que llegar a Indonesia, etcétera, etcétera. La palabra tiene que ser predicada. Pero para que podamos llevar la palabra, necesitamos el recurso financiero. Necesitamos el recurso financiero. Porque estamos aquí en esta tierra, estimado hermano, hermana. Y el sistema de este mundo es la finanza, es la economía, es el dinero. Y tenemos que ser realistas. No nos volvamos súper espirituales. Y digamos, bueno, si Dios lo llamó, que Dios le dé. Sí, Dios le va a dar, pero Dios te quiere utilizar. Dios no va a bajar del cielo para regalar bocina. Dios no va a bajar del cielo para regalar silla. Dios no va a bajar del cielo para dar terreno. No, Dios te quiere utilizar a ti. Dios quiere que tú seas un canal para que Él fluya y que su obra avance. Que su obra avance. Suelta todo espíritu de egoísmo.
Yo quebranto todo espíritu de egoísmo. Quebranto todo espíritu de tacañería. Quebranto todo espíritu de duda. Lo echo fuera. Toda influencia que no tiene parte ni arte con Dios se va en el nombre poderoso de Jesús. Estimado hermano y hermana, cuando sembramos, las puertas se nos abren. Cuando damos, nuestras finanzas son multiplicadas. Cuando sembramos, suceden cosas sobrenaturales y espectaculares. Hay provisión divina. Hay provisión de lo alto. Porque estamos sembrando. Estamos dando. Entonces, amado hermana, da para el Señor. Da para el Señor. Da para el Señor. Porque Dios te va a honrar. Dios te va a bendecir. Vas a ver su mano. De repente habrá cosas retenidas en tu vida. Y de repente van a ser soltadas. Van a ser desatadas cuando tú des para la obra del Señor. ¿Cómo es posible que tú compres cosas para ti, etcétera, etcétera, y no puedas dar para el reino de Dios? No puedas dar para la expansión del evangelio. Dios no le agrada eso. Dios no le agrada eso. Porque como te decía al principio, Dios nunca te va a dar solamente para ti. Dios te va a dar para que disfrutes. Pero Dios también te da para que tú puedas sembrar. Para que tú puedas sembrar. Porque esa es su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él demanda. Eso es lo que Él espera. Que su obra avance. Mire, Jesús en la tierra se manejaba con finanzas. Jesús tenía mujeres que colaboraban en su ministerio. No crea que todo era así espiritual. Había un movimiento físico, material, que era el recurso económico. Jesús tenía tesorero. Y si tenía un tesorero, es porque se manejaba dinero. Jesús, que fue Jesús, manejó el dinero, tenía recurso económico. Porque como le dije hace unos segundos, tenía mujeres que colaboraban en su ministerio. Oro al Señor, mi deseo es que tú, hombre de Dios, tú, mujer de Dios, que Dios te bendiga con buenos colaboradores, colaboradores financieros, que te apoyen en el ministerio, que si tú vas a viajar a X país, ellos puedan patrocinar tu ira evangelística, tu ira misionera, para que lleves la palabra del Señor. Se me viene a mi espíritu, a mi mente, aquellos misioneros, hombres y mujeres que han dado todo y se han ido a lugares remotos para llevar la palabra, para que las almas se salven. Esa gente, esos hombres, esas mujeres necesitan ser respaldados financieramente. Necesitan ser respaldados con recurso económico para que puedan avanzar. Mira, en estos días veía a un gran evangelista, voy a mencionar el nombre, Nathan Morris. Nathan Morris, tremendo evangelista, muchacho joven que ha entregado su vida al servicio
del Evangelio. Y Nathan Morris hace unas campañas multitudinarias, miles y miles de almas que llegan a sus campañas. No hace mucho estaba en Nicaragua y eso era una cosa impresionante. Miles y miles de almas. Y ellos cuando van a ir a un país, ellos montan unas campañas espectaculares, unas tarimas, luces. Oiga, una cosa impresionante. Pero todo eso para que ellos puedan llevar a cabo ese tipo de campaña a ese nivel. Ellos deben de tener personas, colaboradores que siembran en el ministerio para que se hagan esas campañas multitudinarias. Hombres y mujeres que siembran 1,000, 2,000, 3,000, otros 10,000, 20,000, hasta $1,000,000. Hombres que Dios lo ha bendecido con negocio y que tienen recursos económicos grandes y siembran en el ministerio del varón de Dios. Nathan Morris, poderoso evangelista, que Dios lo usa ganando muchas almas para el reino de Jesucristo. Qué tremendo que uno tenga personas que colaboren con el ministerio, que siembren, pero esas personas son, valga la redundancia, gente entendida, gente desprendida, gente que ama la obra del Señor y ama las almas. Amado hermana, amada hermana, tú tienes que tener pasión por Dios y pasión por las almas. Pasión por Dios y pasión por las almas. Siembra en la obra del Señor. Siembra en los varones y varonas de Dios. Por ejemplo, una cosa tremenda que es también sembrar. Lleva a un varón de Dios a comer. Lleva a una sierva a comer. Bendice a un siervo, un siervo con una camisa, con un pantalón, a una sierva con un zapato. Déjate usar por el Señor. Eso es sembrar también en la obra del Señor, porque ellos pertenecen a la obra. Y ellos necesitan, como lo dije hace ya varios minutos, ellos no son robots. Ellos son seres humanos. Ellos necesitan ser sustentados con oración, pero necesitan ser sustentados con ofrenda. A veces es muy fácil para nosotros orar. Ejemplo, usted tiene una necesidad y de repente el hermano o la hermana dice, vamos a orar. Y eso es bueno. Hay que orar, pero también hay que dar. No nos quedemos solamente en la oración. También demos, porque eso es bueno. O sea, voy a tener plata en mi bolsillo y el hermano está con una necesidad y yo pudiendo ayudarlo, nada más digo, vamos a orar. Claro, la oración es importante, pero si Dios me ha bendecido con dinero y yo tengo para ayudar a ese hermano o esa hermana, debo hacerlo. Mire, estimado hermano, hermana, la Biblia dice que la iglesia tenía todo en común. La iglesia primitiva tenía todo en común. Nadie decía esto es mío. Todo lo tenían a favor del pueblo. Tenían todo en común. Pero hoy en día la pregunta del millón es, ¿tenemos todo en común? Le pedimos a Dios, por ejemplo, un carro. Y Dios nos da el carro. ¿No? Dios nos da el carro, nos bendice con el carro. Y vemos al hermano en la parada esperando un autobús que no llega. Y no somos capaces de decirle al hermano, a la hermana, mira, no te puedo llevar hasta la puerta de tu casa, pero te voy a dar un aventón. Te voy a dar un aventón para que tú llegues a tu casa.
Entonces yo me pregunto, ¿para qué le pedimos a Dios cosas si vamos a transformarnos en personas egoístas? La iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, tenía todo en común. Y hoy en día, la iglesia tiene que tener todo en común. Tiene que aprender a despojarse. Tiene que aprender a apoyar a los hombres y mujeres de Dios. Tiene que apoyar la iglesia, la obra del Señor, desprenderse y ser un canal de bendición. Ser un canal de bendición. Hay muchos hermanos con necesidad y tenemos que ayudar a esos hermanos. Tenemos que sembrar en esos hermanos. No podemos cerrar nuestros corazones ni hacer maldad. Tenemos que ser empáticos y ver que ese es mi hermano en Cristo. Ver que esa es mi hermana en Cristo, lavado con la misma sangre que me lavó, y apoyar, porque para eso Dios te permite tener, para poder extender tu mano al necesitado, no pisotearlo, no humillarlo, no menospreciarlo, no rechazarlo, sino abrir tu corazón y dejar que Dios te use para bendecirlo, para bendecirla, porque eso le agrada a Dios. Mira, yo creo que cuando hacemos eso, hay aplausos en los cielos. Los ángeles se comienzan a moverse. Esa es una imaginación mía, porque eso son cosas agradables. Esas son cosas que vienen de parte de Dios. El egoísmo no es de Dios. La mezquindad no es de Dios. La tacañería no es de Dios. El dar es de Dios. Por eso dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. Todo el mundo quiere recibir, pero la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. No es que recibir sea malo. Recibir es bueno, pero la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos que tener ese principio presente en nuestra vida, que es mucho mejor dar que recibir. Dios quiere que tú seas un dador, pero un dador alegre. Un dador gozoso, un dador que tenga la pasión de sembrar, de apoyar a tu hermano, a tu hermana, que en un momento dado está pasando por necesidad. Eso es agradable ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estimado hermana, estimado hermano, demos para el Señor. Demos para la obra de Jesucristo. Demos para los negocios del Padre. Demos para el Señor. Siembre, siembre. Dios no se va a quedar con su dinero, no. Porque Dios no necesita su dinero. Dios es dueño de todo. Dios lo que necesita es que usted se deje usar para que Él pueda bendecirlo. Mire, ahí está el ejemplo del profeta. Fue donde la viuda, y voy a ir parafraseándolo, y le pidió a la viuda. Y la viuda le dijo, yo solamente tengo un puñado de harina. Esto es para mí y mi hijo. Y que nos muramos. Porque no tenemos más nada. Nos vamos a morir después de esto. Y el profeta le dijo, en pocas palabras, antes que tú prepares para ti y para tu hijo, prepara para mí. Oiga, secularmente hablando, pareciera que esto pareciera una chulería. La viuda
le dice al profeta, solamente tengo un puñado de harina. No tengo mucha harina, un puñado. Y encima, el profeta le dice, antes que tú hagas para ti y para tu hijo, hazme a mí primero. Como decía, secularmente hablando, esto pareciera una chulería. Hoy en día diría, este es un vividor, este es un sinvergüenza. La mujer es viuda, no tiene plata, está quebrada económicamente, no tiene comida en su casa y solamente tiene un puñado de harina que es para ella y su hijo. Y este hombre encima de eso le va a decir que le haga a él primero. Humanamente hablando, se ve mal. Pero aquí había un movimiento espiritual. Y las cosas espirituales se entienden espiritualmente, no con la mente carnal. Porque si usted trata de entenderlo carnalmente, usted se va a confundir. Usted va a quedar criticando y juzgando. Pero cuando usted entiende la cosa de una manera espiritual, usted va a tener un entendimiento claro. Ahora, ¿qué le sucedió a la viuda? Ella le dio al profeta. ¿Ella quedó mal? ¿Cuál fue el final de ella? Dios la bendijo. Dios la prosperó. Eso es lo que Dios quería. A veces para que Dios te bendiga, tú vas a tener que dar. Mire, yo conozco un caso de una hermana. Tenía tiempo luchando para tener una casa. Luchando y los bancos no le aprobaban el préstamo. Tocaba puerta con los bancos y nada. Pero ella tenía un dinero guardado y un día ella dice, voy para la iglesia. Y llevó el dinero. Y cuando ella vio al pastor de la iglesia, ella se le acercó al pastor y le puso el dinero en el en el bolsillo de su camisa y se fue. Le dijo, pastor, esto es para usted. Le puso el dinero en el bolsillo de la camisa del pastor. Dice que a la semana ella recibió una llamada y le dijeron, oiga, usted tiene la casa, ha sido aprobado, venga a retirar la llave. Mire, todo el tiempo ella estaba luchando y no recibía nada. Cuando ella sembró en el hombre de Dios, se le desató la bendición, se le abrió la puerta. Y lo que ella no había obtenido anteriormente, ahora lo obtuvo. Mire, estimado hermana, amigo, estimado hermano y hermana. Hay un poder en dar. Cuando uno da, se desatan bendiciones. Se desatan bendiciones. Porque el dar pertenece al reino de Dios. La mezquindad, el egoísmo, la tacañería, es del diablo. Es del diablo. Es del mundo. Es de este sistema corrupto. La gente no quiere dar. La gente no quiere ayudar. Es más, cuando ven que tú estás necesitado, es donde más te quieren perjudicar. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por el sistema de Satanás. El sistema de este mundo. Pero si usted se somete al sistema de Dios, usted va a dar y usted va a entender que usted va a ser bendecido. Ella estaba luchando y no tenía la casa. No tenía la casa. Cuando ella sembró, ahí entonces se le abrieron las puertas. Y hoy en día está gozando con sus hijas en esa casa, con esa casa. Pero se le desató la bendición cuando ella dio. Mire, hermano, hermana, se te van a desatar bendiciones cuando tú des. Escúchalo bien. Se te van a abrir puertas que estaban cerradas por mucho tiempo. Se te van a abrir cuando tú des para la obra del Señor. Para cuando tú des siembre en hombres y mujeres que están haciendo
la voluntad de Jesucristo, que están llevando la palabra del Señor, se te van a abrir puertas. Así como le pasó a esta hermana, que ella iba acá y allá y todo se le cerraba la puerta. Todas las puertas estaban cerradas. Cuando ella sembró, se le desató una bendición grande. Y hoy en día, como decía hace unos segundos, tiene su casa. Estimado hermano, estimada hermana, siembre en la obra del Señor. Haga la obra del Señor, que Dios le va a remunerar en grande. Dios se van a abrir la ventana de los cielos. La ventana de los cielos se le van a abrir a favor suyo. ¿Por qué? Porque usted ha dado. Espero que esta palabra le haya sido de gran bendición y que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Bendiciones.